Hola, buenas. Hola, buenas Hola, tardes. Abril, buenas tardes. Buenas tardes, Abril.
Hola doctor, ¿cómo le va? Bien. Me tienen que habilitar el anfitrión, ¿no? ¿Puede ser? Para poder comenzar. Ya lo vemos, Para poder comenzar la clase, a ver, Ah, ya está. ya Ya está, ya ya lo puedo. estamos viendo. Ya está, listo. Bueno, ahí está grabando usted. bien. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Esperaba que el auditorio no fuera tan escaso. Yo, si están ustedes de acuerdo, esperaría un par de minutos más para que se vayan incorporando alumnos. ¿Les parece bien? Y ya comenzamos con una temática sustancial en la historia patria, en la historia constitucional argentina, que es el radicalismo. ¿Sí? Vamos a empezar un Perfecto. poco con el tema del proyecto de la generación del 80, que simplemente lo vamos a mencionar, y después vamos a hablar de la otra cara de la moneda, que es el régimen en contraposición a la causa, en el lenguaje irigoyenista, ¿no? Así que bueno, en cinco minutos damos comienzo, si les parece bien. Sí, profe, no hay problema. De paso, los demás nos vamos acomodando. Claro, claro. Vamos acomodando la carpeta, todo. Me parece muy bien, porque salen del parcial, del recuperatorio, y ya empezaron las primeras clases para esta segunda etapa. Y bueno, mientras van ingresando los alumnos al Zoom, van pasando estos 5 minutos, ¿no? Hola Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Por cierto, la verdad bastante afinado estuviste con lo de las expectativas. Me aprobé fuera de todo pronóstico. ¿Qué te sacaste? No me acuerdo bien. Un 7. No, pero esperaba más, ¿eh? Lo que pasa es que el sistema ese de multiple choice es bastante injusto. ¿Tuvo una traba qué? Desde el punto de vista de la aprobación, la estadística es alta, pero no necesariamente quien tiene una nota muy elevada significa que sepa, ¿viste? Pero Ah, bueno, obviamente. cuando hay una cantidad de alumnos importante, se hace muy complicado por la metodología de Zoom evaluar oralmente. Mm. Porque si bien ahora hay 15 alumnos, el universo de inscriptos es más de 80 y se han presentado creo que 83, 84 y que no participan de las clases de Zoom, entonces imagínense que se hace un imposible material evaluar a través de la oralidad. Y Por eso el olvídate sistema de corregir en multiple choice conceptual. es accesible desde el punto de vista estadístico para los alumnos, para el claustro estudiantil, pero no necesariamente el que se saca un 10 se lo merece, digamos, eh, en términos que exceden lo estadístico. Por ahí hay alumnos que por ahí se sacan un 7 o se sacan un 6 y aprueban igual, que desde una perspectiva de la oralidad probablemente podrían desempeñarse mejor, defender más el examen, pero bueno, son así esas las reglas de juego. Bueno, empezamos entonces con un tema álgido, importante, sustancial, como dije al principio de la exposición, que es la unidad número 19, que arranca con la ley electoral y fenece la unidad 19 con la segunda de presidencia de Irigoyen. Y ya el día de mañana tendríamos otro contacto, otro encuentro con la unidad subsiguiente, es decir, con la unidad 20, y arrancaríamos con una vergüenza institucional, que fue la acordada de la Corte de Justicia de la Nación, es decir, la instancia máxima judicial, que avala el golpe militar, el primero de los tantos que hubo durante el siglo pasado, en el siglo XX, que fue el golpe de 1930. Así que bueno, vamos a arrancar con la ley electoral, pero antes me gustaría hacer un pantallazo, una suerte de, aunque sea muy abuelo de pájaro, que han visto seguramente la clase precedente con la generación del 80, o la degeneración del 80, no sé cómo quieren ustedes verlo, ¿no? La generación del 80 tuvo un proyecto político, es decir, sabían a dónde la nave, a qué puerto llegar.
independientemente de los juicios de valor o temas axiológicos, ¿no? El doctor Irigoyen hablaba de régimen y hablaba de causa. El régimen era el régimen roquista. En realidad Roca era la personalidad simbólica y excluyente de un sucedáneo de presidentes de esas mismas características. Pero él era la figura, de alguna manera, aglutinante, ¿no? Se podía personalizar el proyecto en su imagen. Y Irigoyen, a su vez, estaba, si bien desde el punto de vista temporal, es decir, en tiempos biológicos, Irigoyen es apenas un poco más joven que Roca, que Bernardo de Irigoyen, ¿no? que otras personalidades importantes de la historia argentina, tenía un proyecto político muy opuesto, diría diametralmente opuesto, basado fundamentalmente en la lucha por el sufragio electoral y las libertades públicas, que hoy por ahí, en pleno siglo XXI, es verdad que la transparencia institucional es un tema que debe estar en la agenda institucional de cualquier expresión política, ¿no? Hoy por ahí nos distrae más el tema de la deuda externa, el tema de la inflación, bueno, el contexto pandémico, etcétera. Pero bueno, siempre el tema de la transparencia institucional es un tema, y sobre todo en las democracias inmaduras, en el lenguaje del derecho político, ¿no? Pero en esa época, ¿no? En la época donde Irigoyen combate no solamente desde la palabra, sino también combate desde el punto de vista militar, cívico-militar, a un régimen, ¿no? que por un lado tenía el mérito de mirar a Europa en cuanto hace a la legislación, es decir, una suerte de dualidad. Era progresista desde el punto de vista jurídico, enrolándose en el ius filosóficamente, en términos de filosofía del derecho, en lo que era el derecho positivo vigente, ¿no? Que luego más adelante ustedes en teoría general del derecho o probablemente estén cursándola con Kelsen, seguramente como figura también de carácter excluyente, lo habrán visto, ¿no? El derecho positivo vigente, la legislación fue progresista, la ley de educación común, la ley 1420, el tema de la secularización o la nacionalización de actividades que antes estaban en manos de la Iglesia, que tenía el monopolio de los nacimientos, de las defunciones y de los casamientos. Es decir, en ese sentido, ese proyecto conservador, en términos legislativos, era progresista, mirando a Europa, pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista estrictamente político, era un proyecto netamente dictatorial, autocrático, dándole espalda al país real, al país federal, ¿no? Imponiendo gobernadores militares en las provincias, abusando o vulnerando la situación de autonomía, ¿no? Y negando y vetando toda posibilidad de expresión electoral popular y democrática. Por eso les decía que la lucha radical irigoyenista tuvo dos banderas incólumes, ¿no? que fueron la lucha por el sufragio popular y las libertades públicas. Que esto lo voy acá a transcribir en el, por un lado, la causa, en contraposición al régimen. Hay por ahí algún error de tipeo, ¿no? Producto de la velocidad del tipeo, digamos, pero bueno, lo causa es la causa irigoyenista y régimen es el régimen del proyecto de la generación del 80. ¿No? Y por otro lado, las libertades públicas y sufragio popular. Bien. Para finalizar ese vuelo, ese pantallazo de la generación del 80, la revolución del Parque de 1890, que es conocida como la revolución de los boinas blancos, la revolución radical, era un acontecimiento popular que estaba destinado... Perdón, ¿ustedes escuchan mi voz? ¿Se escucha bien? ¿Nítida? Sí, profe, Sí, se escucha profe. bien. Sí, sí, se escucha bien. Ah, Sí, sí. bueno. Les decía que para cerrar esta raudamente el tema de la generación del 80, que ya está en una bolilla anterior, ¿no? Era una manifestación popular que quería terminar con esta cuestión autocrática. El pueblo quería expresarse, ¿no?
y se sentía contenido con la Unión Cívica de la Juventud primero, después con la Unión Cívica Radical. Y esa revolución que estaba destinada al éxito terminó en un fracaso. ¿Por qué terminó en un fracaso? Porque el líder político era Leandro Alem, que era el tío de Irigoyen. Y el líder militar era el general Campos, que respondía a Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, en el momento de la Revolución del Parque, o la Revolución de los Buenos Blancos, la Revolución Radical, estaba en Europa. No obstante, el general Campos, Luis María Campos, era un hombre de Bartolomé Mitre y obviamente no hacía y no se manejaba políticamente sin tener la venia de su líder de espacio, ¿no? En realidad, la Unión Cívica de la Juventud, ¿no?, con el joven Alem, se fusionó con la Unión, con el Partido Nacional de Mitre, y como había gente mayor, como Mitre, que había sido gobernador y había sido presidente en 1862 al 68, recuerdan el contexto de la guerra del Paraguay, etcétera, la represión a los caudillos del norte, como Ángel Vicente Peñalosa, había gente joven y gente bastante mayor, entonces terminó, devino la Unión Cívica de la Juventud, Unión Cívica, ¿cierto? ¿No? Y luego, justamente, ante la traición mitrista en la Revolución del Parque, como dijo el senador oficialista Manuel Pizarro, la revolución ha fracasado, ¿no? Porque la abortó Roca, pero el gobierno está muerto. Esa es una frase famosa, ¿no?, que perdura en la historia argentina y que siempre se dice cada vez que uno toca esta temática. La revolución fracasó, pero el gobierno está muerto. Eso significa que el gobierno de Juárez Celman, ¿no?, que había sido gobernador de Córdoba y que tenía cierto parentesco con Roca, y que había adoptado el unicato, es decir, era presidente de la Nación y presidente del PAN. El PAN era el Partido Autonomista Nacional, que era el partido que fundó Roca. Es decir, después de Roca, Juárez Celman pone a alguien que era de su confianza, es decir, senador nacional por Córdoba, gobernador por Córdoba, y creo que estaban casados con 2 hermanas. ¿Sí? Es decir, eran, si mal no me expreso, concuñados. No obstante, se rodeó del joven Ramón J. Cárcano, que va a ser un destacado conservador, digamos, en las primeras décadas del siglo que viene, ¿no?, que ocupa un cargo de director de correo y que va a influir bastante sobre Celman. Celman hace en términos arquitectónicos una Buenos Aires como París, endeuda a la Argentina y se incorpora al lenguaje que hoy es cotidiano, desgraciadamente, la deuda externa, ¿no? Cuando un país exporta menos de lo que importa y cuando gasta en cuestiones superfluas, evidentemente, sin entrar en economicismo o en tecnicismos que nos exceden, ¿no?, la situación del balance de pago era abiertamente negativo, sumándose a un desvío de la política de Roca, hace que Juárez Celman, bueno, a los 2 años de mandato, sufre una revolución que, como les decía, estaba destinada al éxito, pero terminó en un fracaso. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque el general Campos se entendió con el general Roca, ¿no?, a través de un Mitre que estaba en Europa, pero evidentemente seguía teniendo un grado de influencia notoria. Se rompe la Unión Cívica, en Unión Cívica Nacional con Mitre, y en Unión Cívica Radical con Leandro Alem, y entre otros va a militar su sobrino Hipólito Yrigoyen. Bueno, la cuestión es que el diario de esa época, que se llamaba Caras y Caretas, que era una sátira periodística, no sé si sintieron nombrar, creo que todavía hay una publicación que se llama así, Caras y Caretas. Pónganme sí o no en el chat si sintieron nombrar La verdad esta es que nunca publicidad escuché eso. gráfica de satírica, humorística, política. Para mí fue algo nuevo escuchar eso. Bueno, Caras y Caretas, en la tapa de Caras y Caretas, después de haber sido abortada la revolución cívico-militar del Parque, tiene una tapa de Roca, como un zorro, con una cola larga, y sentada en los faldones estaría Mitre, es decir, como si fuera una suerte, como si fuera un títere, entre comillas, ¿no? Y decía, escritor militar gobernante, por Mitre, escritor, ¿no? Historia de Belgrano y la independencia argentina, historia de San Martín y la emancipación latinoamericana, gobernante, gobernador de la provincia, presidente de la nación, militar. Nunca ganó una batalla, pero el diario de la Nación siempre le inventa alguna, ¿no? Recuerdan que estaba recluido en el convento de San Nicolás y termina victorioso cuando estaba perdidoso con las tropas de oficialistas de Urquiza a través de López Jordán.
¿no? Que termina en la incorporación de Buenos Aires previa enmienda constitucional de Hay uno más acá. 1880. Escritor militar gobernante, decía Caray Caretas, con la foto de ¿Cómo tenía? Roca y sentado en sus faldones de Mitre. Larga serie de triunfos evoca, y como si esto no fuera bastante, se puso de acuerdo con Roca. Eso no me olvido más. Está Tenía, calentita su almohada. estaba estudiando también historia en primer año, en la Facultad de Derecho, y cuando vi la Caras y Caretas, digamos, eso como si me incorporó en el inconsciente y me quedó, ¿no? En definitiva, lo que muestra la revista era lo que realmente pasaba. Imagínense si en 1916 el radicalismo hubiera llegado al poder en 1890, ¿no? Son más de 25 años. Más de 25 años que, bueno, justamente la astucia de Roca, que inclusive enfrentó a padre e hijo, a Luis Sáenz Peña con Roque Sáenz Peña. Roque va a ser presidente más adelante, pero como iba a ser ahora temprano, ¿no? Lo pone al padre. Es decir, un hombre, digamos, con mucha habilidad, un buen militar. Recuerdan cuando vence a Tejedor, que viene de la campaña al desierto, cruenta, por cierto, y victoriosa a la vez, ¿no? Por eso decía que la figura emblemática de la generación del 80 era Roca, y que tenían un proyecto que uno puede no compartirlo, o mucha gente puede no compartirlo, pero era un proyecto progresista en lo jurídico, era un proyecto también de tinte de avanzada en la cuestión de obra pública, el telégrafo, el tren, el teléfono, las carreteras, etcétera, pero marcadamente dictatorial en lo que hace a la política interna. Y la posibilidad o imposibilidad de que la gente pueda pronunciarse electoralmente. Es por eso que la lucha radical y la lucha radical irigoyenista radicó prácticamente toda su vida este gran caudillo que tuvo la patria y que hoy no se lo recuerda mucho, El hombre del silencio, Hipólito Yrigoyen, un libro de Manuel Gálvez. Acá les voy a anotar un texto específico, una bibliografía específica de un autor nacionalista, ¿no? No era radical. Manuel Gálvez se llama. Irigoyen, el hombre del silencio, porque en realidad Irigoyen callaba, se reunía de noche, hablaba poco, ¿no? Hizo 4 revoluciones cívico-militares, puso gente hasta de su acólita a él en cargos estratégicos como Aristóbulo del Valle, ¿no? Que fue funcionario de Luis Sáenz Peña, o sea, desde dentro trató de modificar la ley electoral, trató de modificar al efecto de que se sancione una ley electoral justamente para permitir, ¿no? Que la expresión popular genuina y legítima, ¿no? Y que no haya una casta política o un comité de notables, ¿no? O más adelante, cuando veamos la unidad subsiguiente, hablemos del fraude patriótico. ¿Cómo puede haber un fraude patriótico? Todo fraude no es patriótico, ¿cierto? En realidad es una contradicción, ¿no? Para hablar de la década conservadora. Bueno, pero estamos hablando de gente que es un antecedente de lo que después fue el proyecto conservador, la generación del 80, ¿no? Pero sí destacamos que tuvo un proyecto que impidió que la Argentina ingresara a la democracia liberal burguesa formal, 25-26 años. Bueno, ahora sí, esa ley electoral que se llama Ley Sáenz Peña, porque se sancionó durante el gobierno de Roque Sáenz Peña, por eso se llama Ley Sáenz Peña. La verdad, Roque Sáenz Peña con Carlos Pellegrini, porque después de la Revolución del Parque, Carlos Pellegrini queda como presidente, porque era el vicepresidente Juárez Celma, ¿no? Lo que quería Pellegrini es el presidente. Roca después le niega esa posibilidad y empieza una lucha dentro del PAN, es decir, dentro del régimen, y forman las paralelas con Bernardo de Irigoyen, que tenía un pie con Hipólito Yrigoyen y un pie con las paralelas, es decir, Bernardo de Irigoyen era parcialmente de Irigoyen, parcialmente del régimen y 100% de él, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Bernardo de Irigoyen no era un dictador como Roca, pero tampoco era un demócrata cabal como Hipólito Yrigoyen, es decir, era un amigo de Hipólito Yrigoyen, pero fue ministro del régimen. Inclusive no fue mal ministro, porque como ministro de Relaciones Exteriores hizo el famoso tratado con Chile en 1889 de las altas cumbres, ¿no? Donde establecía un límite divisorio entre el país trasandino y la Argentina, tener en cuenta la cantidad de problemas limítrofes que hubo con este país vecino. La cuestión es que Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen
y Roque Sáenz Peña fundan las paralelas, lo que se llaman las paralelas. Las paralelas del régimen. Es decir, el régimen de Roca y la causa de Irigoyen. No, la cuestión es que Roque Sáenz Peña va a llegar a ser presidente más adelante y sancionan una ley electoral en el año 1912 con las características de sufragio popular, voluntario, obligatorio, ya no está más el voto cantado, las personas tienen que estar empadronadas, votaban los muertos, ¿no? ¿Está claro? Es decir, era un sistema electoral no existente, ¿no? Basado en comité de notables, ¿no? Y fundamentalmente con una oposición férrea de los hombres del régimen, con Roca a la cabeza, de impedir, bajo todo punto de vista, la posibilidad de que haya una expresión democrática del pueblo argentino, ¿no? Esa fue la lucha que tuvo don Hipólito Yrigoyen. 4 revoluciones, la primera de 1890, ¿no? 1904, etc. Hubo 4 revoluciones civiles y militares contra el régimen de Roca, pero Roca era un muy buen militar, como les había comentado antecedentemente, utilizaba ardits, sedujo a Mitre, ya lo comentamos en la Revolución del Parque, ¿no? Y así hacía con Bernardo de Irigoyen, en fin, con idas y vueltas, ¿no? Ante la intransigencia de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen adoptó una medida que era la abstención revolucionaria. Anótenlo, por favor, yo lo pongo en el chat. Doctor, Sí, disculpe, creo que había una chica que le quería hacer una pregunta. no la percibí. Adelante, sí, cómo no. Adelante con la pregunta, no hay ningún problema. No, Abril, si lo decís por mí, yo solamente quería decir que había un micrófono que estaba haciendo interferencia y no se escuchaba bien. Gracias. Ah, Bueno, justo era por vos, pero bueno, por ahí ya había pasado. Gracias, ¿ahora escuchás bien, Abril. Silvia? Sí, lo que pasa es que había quedado un micrófono que no se habían dado cuenta que estaba prendido y se escuchaba mucho ruido de fondo y me interrumpía. Gracias. Bien. Bueno, cuando uno habla de Irigoyen, habla de abstención revolucionaria. ¿Está claro? Es decir, le podían ofrecer cualquier cargo dentro del gobierno, él no lo iba a aceptar. Le iban a ofrecer participar en elecciones donde se sabía quién iba a ganar, tampoco iba a hacer algún tipo de entendimiento, porque eso sería avalar o dar aquiescencia a un sistema, a un régimen fraudulento, ¿o no? ¿Está claro? O sea, participar en elecciones viciadas es darle un marco de legitimidad a algo que tiene origen de vicio, ¿no? Es decir, Irigoyen no transó, valga la vulgaridad del término o la expresión poco académica. Irigoyen se mantuvo en una posición de intransigencia radical, ¿no? Que inclusive va a diferenciarse de su predecesor en la conducción partidaria, que era Leandro Alem. Ustedes, algunos de los alumnos que están escuchando la charla sobre el radicalismo, yo les había sugerido Gabriel del Mazo, leer a Gabriel del Mazo, ¿no? Como lectura específica del radicalismo, ¿no? Independientemente de la bibliografía básica, ¿no? ¿Algunos de ustedes me pueden decir algún motivo de ruptura entre Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen, entre sobrino y tío? ¿Por qué se pega un tiro en 1896 Yrigoyen, Leandro Alem se suicida? Ustedes saben que Leandro Alem fue el hijo del mazorquero, ¿no? Cuando Rosa es derrotado, la mazorca, que era un grupo de choque de orilleros, ¿no? de gente de gauchos, Cuitiño y el padre de Alem fueron ahorcados en plaza pública, y Alem tenía 11 años cuando presenció el ahorcamiento de su papá. Obviamente, sin entrar dentro del terreno del psicologismo, un nene de 11 años, ver que a su padre lo matan de esa manera, en nombre de la civilización, ¿no? Entre comillas, seguramente ha sido una cicatriz muy honda que ha tenido. Esto no infiero ni deduzco que, bueno, Irigoyen, Alem se suicidó
porque ya tenía un antecedente, digamos, familiar, eso uno no lo dice, ¿no? Pero evidentemente ha sido una gran cicatriz en su vida, o en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Pero la cuestión es que él era un romántico de la política, y con Roca me parece que mucho romanticismo no iba, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Irigoyen había sido el comisario de Valvanera, era un hombre de acción. Le decía, conspiraba, se reunía de noche, hizo 4 revoluciones después la del Parque, 3 revoluciones cívico-militares más. Era un hombre de acción, Irigoyen, ¿eh? Es más, si no hubiera existido desde mi perspectiva modesta, por cierto, un hombre de esas características como Hipólito Yrigoyen, vaya a saber cuándo hubiéramos recuperado la democracia, ¿no? Alén era un romántico de la política. Yo les preguntaba a ustedes si pueden agregar algún motivo de ruptura entre gente que era tan estrecha, con una cuestión parental en el medio, ¿no? Toda opinión es bienvenida. Abril, a lo mejor vos podés colaborar. A ver, ¿qué pasó entre Alén y Irigoyen, ¿no? Uno de los enigmas de la historia argentina, ¿no? ¿Qué pasó? Profe, buenas tardes. Cintia, vos sos profesora de historia, ¿cierto? Sí, no Bueno, me quería acuerdo. decir nada, Me pero acuerdo. según, ¿Qué pasó? según yo tengo entendido, el problema, creo, según lo que tengo entendido, puedo estar equivocada, radicaba en que eran muy diferentes en cuanto a cuestiones de carácter. Alem quería conducir al partido según la personalidad de él, que era idealista y poco práctico. Irigoyen, por otro lado, era meticuloso y demasiado organizado. Había como un choque, digamos, de personalidades en las que no se ponían de acuerdo cómo se tenía que conducir el partido. Sí, yo coincido con lo que dice Cintia. Es más, Pero para enfrentar a un Alem hombre como era Roca, demasiado frontal. para enfrentar a un hombre como Roca, que viene de la campaña del desierto, que hace pelear al padre con el hijo, que lo seduce a Mitre, que había sido presidente, me parece a mí que con retórica, digamos, y con buenos modales, era medio difícil, ¿no? Irigoyen iba más a la negociación, y Alem no, iba derecho, como... Claro. No, es poco feliz la expresión, pero iba derecho al hueso, como quien dice. Sí, no. Era un hombre de acción. Irigoyen fue comisario. Era Claro, comisario de Valvanera. ahí Irigoyen es un hombre radicaba de justamente el acción. tema de Y la carácter, verdad que uno no de se carácter. cansa, por lo menos este docente no se cansa de reivindicarlo, ¿no? Reivindicarlo como un hombre de época, ¿no? Que trasciende la figura de la trascendencia. Hay poca gente en la historia argentina que va allá del marco partidario. Hoy, desde mi modesta perspectiva, Irigoyen no le pertenece solamente al radicalismo, es patrimonio del pueblo argentino. Exacto. Como Perón, como Evita, como el doctor Alfonsín. O sea, hay tipos, viste, que qué sé yo, que nacieron de una manera que están más allá de filas partidarias egoístas, ¿viste? Y ese hombre que se recuerda muy poco, que sobre todo el radicalismo lo recuerda muy poco, ¿no? Luchó contra el régimen conservador, contra el régimen anterior al régimen conservador, perdón, el antecedente inmediato, que es la generación del 80, toda su vida, ¿no? La abstención revolucionaria, nunca llegó a ningún entendimiento con gente que no quería que el pueblo argentino se expresara electoralmente, ¿no? Sin embargo, esa ley salió en el año 1912 y las paralelas también eran gente del régimen, no eran Pellegrini, o sea, no estaban tan radicalizados, o sea, no eran rivadavianos para que ustedes comprendan, ¿no? Pero estaban ahí, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Era el ala moderada, para decirlo en términos modernos, de una expresión muy autoritaria. O sea, no era Pellegrini, ni Bernardo de Irigoyen, ni Roque Sáenz Peña hombres autoritarios, pero siempre estuvieron dentro del régimen, desde una perspectiva más moderada, ¿no? El que estaba enfrente, el que luchó contra ellos con la palabra y con las armas fue Irigoyen, ¿no? Y esa ley primero la testearon en Santa Fe, en 1914 el radicalismo arrasó en Santa Fe. Y fíjense
que ya estaba fallecido Leandro Alem, y en Santa Fe hay una expresión alenista, pero enfrentada con Irigoyen, que es el Partido Demócrata Progresista, que se fundó y que tuvo como antecedente a la Liga Agraria del Sur. Eran gente de campo argentina, pero terratenientes, ¿no? Como Lisandro de la Torre, que después más adelante van a tener, también se va a suicidar, ¿no? Va a tener una pelea contra los frigoríficos ingleses, ¿o no? Está claro, pero Lisandro de la Torre era un seguidor de Alem, no era un seguidor de Irigoyen, ¿no? Era un seguidor de Alem. E inclusive se transaron, hubo un duelo entre Alem y Irigoyen, y dicen que por eso se dejó la barba don Lisandro de la Torre, ¿no? Bueno, la cuestión es que ese testeo electoral de 1914 termina con una victoria abrumadora del doctor Hipólito Yrigoyen. El vice era Martínez. Por ahí ese apellido le suena a Martínez, porque Alfonsín va a tener de vicepresidente a Víctor Martínez, un hombre de Córdoba. El radicalismo siempre le gustó una combinación de un popular con alguien más moderado que viene de Córdoba, ¿no? Y generalmente los vicepresidentes en la Argentina, que es un capítulo aparte, digamos, no se caracterizan por ser muy leales al presidente. Víctor Martínez no fue muy leal, ¿cierto?, a Hipólito Yrigoyen. Era un hombre que se entendió más con Alvear y con la posición antipersonalista, ¿no? Como después Víctor Martínez también no le va a pagar con la misma moneda al doctor Alfonsín, más adelante, ya en épocas más recientes, ¿no? Ahora, bien, la primer presidencia de Hipólito Yrigoyen, extraordinaria. Les voy a anotar algunos temas y vamos a charlarlo, ¿les parece? Los anoto en el chat y los desarrollamos por lo menos en los aspectos lineales esenciales. ¿Está bien? Entonces ponemos reforma universitaria. Política económica y energética. Política social. Política exterior. Bien. Bueno. Y represión en los talleres Bacena. Ponemos Quebracho. Y ahora explico, ¿eh? Y los sucesos en la Patagonia. Bien. Hay errores de impresión también por el tipeo rápido. Bien. ¿Me escuchan bien? Insisto con eso. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno. Sí, se escucha bien. Bien. Vamos a ver algunas cuestiones que hacen a las distintas políticas del doctor Yrigoyen en su primer presidencia. Política social. Mi hijo el inmigrante, Roberto J. Pairó, se dice con razón que los hijos de la clase media tomaban cargos políticos, es decir, ha habido un ascenso en términos sociológicos, una movilidad social de los hijos de los primeros inmigrantes, porque también la política de la inmigración fue una política de la generación del 80, ¿cierto? ¿No? Con el Hotel de los Inmigrantes, ¿no? Con nuestros abuelos, con sus bisabuelos seguramente, de España, de Italia preferentemente, y también de otros lugares, haciendo la Argentina un país cosmopolita, ¿no? Claramente, ¿no? Los hijos de la clase media ahora ocupaban cargos políticos, ¿no? Es decir, eran protagonistas de la política argentina. No era la política solamente para los apellidos ilustres. Es decir, en términos sociológicos fue radicalmente revolucionario la política de Hipólito Yrigoyen de incorporar y de permitir el ascenso de las capas medias a las decisiones políticas. Mi hijo el doctor, el libro de Roberto J. Pairó, probablemente sea un testimonio de lo que estaba sucediendo en la época de Yrigoyen, ¿no?
la política económica se caracterizó por ser de un nacionalismo económico, es decir, el radicalismo tenía una política de defensa irrestricta de los recursos naturales, por ejemplo el petróleo. De hecho, el golpe del 30, más adelante, cuando demos comienzo a la unidad subsiguiente, se va a decir tiene olor a petróleo. El petróleo, Argentina en la época de Irigoyen crea YPF. Es decir, crea YPF. O sea, yacimientos petrolíferos fiscales, lo crea Hipólito Yrigoyen, ¿no? O sea, no es un tema menor, ¿no? Una defensa irrestricta de los recursos naturales, ¿no? Y la posibilidad de que la Argentina pueda hacer la exploración, la explotación desde una mirada nacional, ¿no? Por eso va a tener muchísimos problemas fundamentalmente con los norteamericanos, ¿no? Con los ingleses y con otros sectores políticos y económicos que van a ser el sustento del golpe militar del año 30, que los golpes militares, como ustedes saben, ya es el del 30, el 43, el 55, el 62, el 68, el último, el 62, el 66, perdón, y el último del 76, todos son cívico-militares, ¿no? Los militares solo no hacen los golpes, ¿no? La cuestión es que la política del nacionalismo energético, el tema de la defensa de la soberanía, el general Mosconi, YPF, bueno, no es un tema menor, es un tema sustancial, es un tema superlativo, ¿no? Y la política exterior, en el contexto de la Gran Guerra o Primera Guerra, es decir, Irigoyen en el primer gobierno lo hace desde 1916 al 22, porque la Constitución del 53 decía que el presidente gobernaba 6 años y no había reelección. ¿Hasta ahí va bien? ¿Se entiende eso? ¿No? O sea que Irigoyen gobernó 6 años. Durante su presidencia, desde el punto de vista internacional, se produce un conflicto bélico. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? Primero. El primero, como dice Carlos. Claro, ¿no? primero, El claramente. primero, llamada Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, ¿no? ¿Está bien? Irigoyen, ¿cuál fue la posición que él tuvo? Y mantuvo neutral a la Argentina de la guerra. Muy bien, se mantuvo neutral, pero no solamente se mantuvo neutral, militó la neutralidad. Entonces yo voy a poner acá, militó la neutralidad. Es decir, ¿qué quiere decir que militó la neutralidad? Obviamente que era neutral, pero trataba de sumar a otros países, ¿cierto?, para que no se suman a una guerra que no era de ellos. ¿Está claro? Vieron que siempre las guerras tienen un trasfondo económico, un trasfondo físico, de territorio, etc. Irigoyen fue neutral y militó la neutralidad, no fue un neutral pasivo. Es decir, ustedes recordarán, nosotros sabemos que tenemos como comunidad internacional la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. ¿Está bien? Y también, profe, perdón, Sí. justamente esto de que haya militado la neutralidad fue lo que lo dejó afuera de muchas cuestiones que pasaron después de la guerra. Y claro, le pasa lo mismo que después le va a pasar a Perón, le van a pasar la factura, Abril. Le van a pasar la factura, vos no te jugaste con nosotros, ¿viste? ¿Entendés? Y pasó lo que pasa en las democracias inmaduras, en las democracias latinoamericanas, ¿no? Irigoyen sufre, como dice Abril, después las consecuencias de haber militado la neutralidad, porque no fue un neutral pasivo, fue un neutral activo, es decir, convencía a otros desde la Sociedad de las Naciones. Ustedes recordarán que la Sociedad de las Naciones es el antecedente de la ONU. Yo los voy a anotar acá para que ustedes también lo transcriban. Sociedad de las Naciones. Inclusive hubo un hecho en Centroamérica, ¿no?, de un país que tenía deudas económicas y el Estado acreedor lo invadió físicamente. Hoy día, ¿se puede invadir físicamente a un país que tiene una deuda? No creo. No da el contexto. No, o sea, imagínense los países que forman parte del Fondo Monetario que nos invadan militarmente para cobrarse la deuda. Nosotros Bueno, en ese directamente momento, ya hubiésemos desaparecido con las deudas que tenemos. En ese momento, en Centroamérica hubo un país que fue invadido por una potencia. ¿Y quién puede haber sido el presidente de Latinoamérica que se levantó contra esa intervención militar
¿no? Y establece un precedente en materia de política exterior de que está prohibido la intervención militar, ¿cierto?, en países deudores en términos económicos. Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. Además fue uno de los fundadores de la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente inmediato de la Organización de Naciones Unidas. Fíjense, ¿cierto?, la importancia que tuvo la Argentina de Yrigoyen, que fue fundadora de la institución antecedente de la ONU, y que tuvo una posición valiente de militar la neutralidad por un lado, de oponerse a la ocupación militar ante deudas de otros países, ¿no?, sentando un precedente en materia de relaciones internacionales, ¿cierto? La doctrina de Mariano Varela, la prohibición de una invasión física ante un acontecimiento o un albur económico, ¿no? ¿Está claro? O sea que es importantísimo. El tema de la reforma universitaria. La reforma universitaria, ahí por eso Gabriel del Mazo es uno de los que participó, y la reforma universitaria la exportamos a Perú. Perú con el partido APRA, el partido de Alan García, no sé si lo sintieron nombrar al presidente, que ahora se pegó un tiro hace poco, por el tema del caso Odebrecht, ¿no? Pero bueno, fue 2 veces presidente Alan García de Perú. La primera presidencia de Alan García fue una cosa, la segunda fue otra, ¿no? Pero bueno, no importa. Una fue en la década del 80 y la otra fue ahora hace 10 años atrás. La cuestión es que el APRA, que es un partido que fundó Víctor Haya de la Torre, también tomó los postulados de la reforma, donde las universidades, es decir, la Casa de Altos Estudios, estaban gobernadas por los profesores, era una dictadura docente. Entonces hay una movida estudiantil muy fuerte, y el doctor Irigoyen, lejos de reprimir el movimiento estudiantil, adopta como propias los postulados reformistas, es decir, que los alumnos, que son el grueso y que son el corazón y el destinatario de las políticas académicas, participen de las decisiones políticas, ¿no? Lamentablemente, en el golpe militar del año 30 hay un manifiesto del Partido Comunista, del Partido Socialista, de partidos progres de izquierda, digamos, para decirlo de alguna manera, y también de la Federación Universitaria Argentina, ni hablar de la sociedad rural, ni hablar de la Embajada Norteamericana, ni hablar de todos los lobistas del petróleo, ¿no? Pero también lamentablemente la FUA, la Federación Universitaria Argentina, escribe un manifiesto tildando al doctor Irigoyen de fascista, ¿cierto? Irigoyen era fascista y resulta que el general Uriburu no era fascista, el que le hace el golpe en el año 30, además era un traidor, porque en la revolución del Parque, ¿se acuerdan la revolución esa que empezamos charlando de 1890? Díganme sí o no, ¿se acuerdan? Sí, profe. yo la ¿Saben recuerdo. dónde se gestó esa revolución? En la casa del que era el joven teniente Uriburu. El joven teniente Uriburu, que estaba del lado, ¿cierto?, de los revolucionarios del Parque. Y después va a ser el principal golpista y va en su documento, en su manifiesto, ¿cierto?, fundamentando las razones del golpe, decir que Irigoyen era peligroso, que Irigoyen era Mussolini. Una barbaridad, Mussolini era él, no sé si soy claro, porque lo primero que hizo fue abolir el Parlamento y gobernar con las corporaciones. Es decir, es imperdonable, ¿no? Y después, bueno, con el aval de la Corte Suprema, que son temas que, bueno, que ya nos estamos adentrando en la temática de la unidad siguiente, es decir, de la unidad número 20, ¿no? Irigoyen Perdón, termina a los profesor. 6 años y Perdón, él profesor. encuentra como delfín. ¿Saben lo que se dice en política qué quiere decir delfín? No. Sí, vendría a ser como un ahijado político. Claro, claro. Por ejemplo, Irigoyen dice, bueno, el candidato a sucederme es el embajador en Francia, Marcelo T. de Alvear. Y ese era el candidato, que lo impuso Irigoyen. Y el vicepresidente, lo voy a anotar con mayúscula, de Marcelo T. de Alvear era Elpidio González. Grábenselo, una este gran pregunta. hombre, Elpidio González, que probablemente nadie lo conoce, ¿no? O algunos por ahí acá lo sintieron nombrar por primera vez. Fue el vicepresidente Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear era un hombre de Irigoyen, era un hombre de la alta sociedad. Miren el apellido que tiene. ¿Les recuerda a alguien, no? ¿No les recuerda a alguien el apellido?
que lo vieron para el primer parcial, el que viene con San Martín, el que fue uno de los 3 gobernadores el día que murió Belgrano. Carlos ¿No María pertenecía Belgrano. a la logia Lautaro? Exacto, que participó en la batalla de Ituzaingó contra la guerra con el Brasil, el que rompió la logia, el que se dedicó a ser el director supremo, de que duró 90 días, ¿se acuerdan? Bueno, y el hijo de él fue Torcuato de Alvear, que fue el primer intendente de Buenos Aires, porque antes no había ciudad autónoma de Buenos Aires, directamente el presidente elegía al intendente, ¿de acuerdo? Ahora está la ciudad autónoma, que tiene un estatus de provincia y que está Larreta. También les voy a dejar alguna información. ¿Saben quién fue el procurador de la Corte en la acordada del 30? Bien, No. profe, no. Sí, El abuelo de Larreta. Larreta. El abuelo Larreta. Por eso a mí me duele, ¿no? Cuando a veces el radicalismo se alía, digamos, con esta gente que le hicieron el golpe a Irigoyen. A ver, ¿se entiende? Pero bueno, el delfín era Marcelo T. de Alvear. Y Marcelo T. de Alvear era un hombre de la alta sociedad, pero un hombre que Irigoyen lo quería mucho, por eso La lo Corte pone de candidato Suprema a fue el presidente. que... Por eso era el Perdón, delfín. profe. Sí, te escucho. ¿Quién habla? La Corte Suprema, Ryan. Ah, Ryan, eso lo vamos a ver, vamos a arrancar con eso en la clase que va de mañana. Sí, entonces estaríamos hablando del abuelo de Larreta, quien avaló el golpe del 30. Sí, no, yo lo único que digo es una verdad objetiva. Era el procurador de la Corte al momento de la acordada. Punto, nada más. Después cada uno que tenga la... De hecho, perdón, profe, yo otra lo persona. tengo que decir, ¿o no? Después, Profe, sí. de hecho, otra personalidad importante, no de la política, pero sí a nivel nacional, que redactó el manifiesto del golpe del 30, o la proclama, no manifiesto, fue Leopoldo Lugones. Sí, sí, Leopoldo Lugones tenía una tendencia fascistoide. ¿No estaba por ahí también Pinedo también? El abuelo de Pinedo andaba por ahí Leopoldo también. Lugones después va a simpatizar con el peronismo más adelante. Pero era un buen escritor, pero bueno, eso desde mi punto de vista no habla bien en términos políticos de alguien que pueda volar un golpe militar, sea quien sea. No sé si soy claro. Y bueno, en el No, la caso de verdad es que no, Federico ningún tipo de Pinedo, golpe. lo vamos a ver, el abuelo de este Pinedo que está acá, lo vamos a ver en el tema de que él fue ministro de Economía al momento de los debates de los frigoríficos, ¿no? Cuando le dice a Lisandro de la Torre, usted es un traidor a su clase. Y Lisandro de la Torre le dice, yo prefiero ser un traidor a mi clase y no un traidor a la patria. En un famoso discurso en el Senado de la Nación, cuando lo interpelan a Federico Pinedo por los acuerdos que había entre los frigoríficos, porque Lisandro de la Torre era un hacendado argentino. Claro, estaba En una Anglo, ¿no? posición anti-irigoyenista porque él era un hombre de Alem, ¿de acuerdo? Pero era un empresario local, y él veía cómo el gobierno de Alvear desviaba la política económica, digamos, con la apertura económica, que no está mal la apertura económica, porque tampoco tiene que haber una economía cerrada, ¿cierto? Pero evidentemente estaban haciendo de lobistas, en vez de representar al pueblo, estaban haciendo de lobistas, no de los intereses extranjeros. Bueno, ahí hay una bala que va dirigida a él y terminan matando al senador Enzo Bordaber, compañero de bancada de Lisandro de la Torre, ¿no? Bueno, pero ahí Federico Pinedo, bueno, usted me pregunta, y también estamos adelantándonos para temáticas de la clase que viene, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Son apellidos que... económico. Federico Pinedo en realidad era del Partido Socialista Independiente, que era una escisión del Partido Socialista. ¿Está bien? Pero el Partido Socialista y el Partido Socialista Independiente eran anti-irigoyenistas, porque veían en Irigoyen un líder populista, digamos. Ahora se habla mucho de populismo, ¿no? Sí, pero es otro tipo de populismo. Para que se entienda, en esa época no se hablaba de populismo, pero bueno, en el lenguaje de hoy, digamos, mucha gente diría que Irigoyen era populista. ¿Se entiende? Yo tuve la oportunidad de hablar una vez con la doctora Carrió, y la doctora Carrió es simpatizante de Leandro Alem y no de Irigoyen. ¿Me explicó? Yo tuve un mini debate, digamos, con ella
en mi caso defendiendo a Hipólito Yrigoyen y la doctora Carrió defendiendo a Leandro Alén. Yo le dije, bueno, ¿qué hubiera pasado si se hubiera suicidado Yrigoyen? ¿No? O sea, ante el primer problema político, un líder político se pega un tiro. ¿Se entiende? Bueno, ahí no hubo mucha respuesta de la doctora Carrió, ¿no? En medio como que terminó la charla y se fue para otro lado. Pero bueno, simplemente a título de comentario, a título anecdótico. Bueno, la cuestión es que... ¿Le hago una pregunta, profesor? Sí, cómo no. El contexto económico Sí. era inmejorable para el país. Sí, sí, la Argentina durante el periodo de Alvear estaba... Séptima. Sí, séptima. Sí. Me sacó la... Sí, en términos macroeconómicos, Carlos. Yo estuve mirando esa parte y teníamos, no sé si Inglaterra estaba antes o después que eso, andábamos por ahí, ¿eh? Sí, con Australia, con Nueva Zelanda, ¿no? Con Canadá, etcétera. Lo que son ellos ahora tendríamos que ser nosotros. Pero no ustedes pensaron lo confundirse. mismo, el golpe ese golpe cívico-militar, porque sí, yo cuando iba hasta el colegio también, una vez que llegaron, no sé, me aplaudió un golpe, no me acuerdo si era en el 70 y algo, cuando fue lo de Lanús, estaba por ahí, que lo trajeron a este que estaba allá en Estados Unidos, que era Leviston, creo que era algo así. Leviston estaba de agregado militar, sí, en Estados Unidos. Claro, es que no lo conocía. Que, bueno, yo iba a un colegio religioso y se aplaudió el golpe. Así digo. Entonces siempre había una ligación entre algunos intereses de alguna cosa. Pero yo sostengo, y yo siempre se lo digo a mis hijos, el 6 de septiembre del año 30 fue el inicio de nuestros últimos 70, 80 años de decadencia que tengo. Sí, sí. Se cortó de cuajo eso, un país próspero, y después, bueno, la década infame, un montón de cosas que no vamos a montar el tema, ¿no? No, yo coincido con usted, Carlos. Ahora, tenga en cuenta también que un país, aunque tenga niveles macroeconómicos muy buenos, como eran estos, que eran inmejorables. No, sí, también las clases... Eran inmejorables no significa que se traduzca en mejor calidad de vida para el grueso de la población argentina. El famoso derrame, como dirían ahora. Claro, pero fíjese que Biden hizo un discurso en contra del derrame, que eso no sirve, para que lo digan ellos. ¿No? Y otro tema también es que el PBI a veces se concentra en pocas manos. Claro, no, sí, la riqueza de... Pero en términos macroeconómicos, la Argentina nunca estuvo mejor que en ese periodo, que fue en el periodo de Alvear, en una política de apertura económica, en una apertura, digamos, de desvío doctrinario, digamos, a lo que era el radicalismo tradicional en materia económica, que era un partido nacionalista en términos de hidrocarburos, en términos de política energética, etcétera, ¿no? Y eso trajo una ruptura entre personalistas y antipersonalistas, es decir, entre seguidores de Irigoyen y seguidores de Alvear, ¿no? Ahora, el radicalismo... Inclusive se enfrentan en las elecciones de 1928. En 1928 se enfrentan el mismo Irigoyen, ya muy anciano, y el candidato de Alvear, porque no había reelección. Recordarán ustedes que eran 6 años sin posibilidad de reelección, es decir, después de los 6 años de prosperidad económica por un lado, ¿no? Y de desirigoyenizar el país por el otro, no sé si soy claro, ¿no? Se enfrentan Alvear e Irigoyen. Alvear pone a Leopoldo Melo y Gallo, que eran dos radicales antipersonalistas, y Irigoyen, ¿no? Forma binomio y gana, pero ampliamente las elecciones, ¿no? Inaugurando su segundo periodo. Pero antes de avanzar con la temática, yo quiero hablar del vicepresidente de Alvear, Elpidio González. No sé si alguien me quiere expresar algunas palabras del Elpidio. Si alguien conociera algo de él, a mí me llenaría de orgullo, porque es una de las personas que más quiero. El radicalismo lo mencionas muchas veces en algunos casos, o en los debates en el Congreso. Es un hombre que yo lo he sentido, no me acuerdo bien, por ahí lo sé y no me acuerdo bien, ¿no? Bueno, Elpidio González fue vicepresidente. En el 30 le hacen el golpe a Irigoyen. Él era un hombre leal a Irigoyen, por lo tanto no compartía las políticas económicas de Alvear. Cuando se produce el golpe militar, bueno, obviamente la pasa mal como cualquier irigoyenista, ¿no? Pero como era un hombre honesto, digamos, él vivía de su sueldo y bueno, le ha ido mal y terminó vendiendo ballenitas. ¿Vieron las ballenitas que van en las camisas? Elpidio González, vicepresidente de la República,
Él murió al principio del gobierno de Perón. Perón le quiso dar una jubilación y se ofendió el Pidio González, que él dijo que él trabajaba para la patria y que no iba a recibir ningún tipo de jubilación. ¿Dónde vimos un tipo así? ¿Dónde hay? ¿Dónde están los del Pidio González? ¿Dónde están los Ramón Carrillo, que fue ministro de Salud de Perón? Que creó 250 y pico hospitales regionales como el de acá de Mar del Plata, que sacó la tuberculosis, eliminó la sífilis, y terminó expendiendo nafta en Brasil y murió a los 50 años en un ataque cardíaco pobre. ¿Dónde están los Ramón Carrillo? ¿Dónde están los Elpidio González? Acá está, fíjense los vicepresidentes que hemos tenido, Víctor Martínez de Alfonsín. Dualdi Rucauf, del presidente que ahora no lo nombro, pero que falleció hace poco, que saben a quién me refiero, ¿no? ¿Cierto? De La Rioja. Sí, profe. Dualdi Rucauf. Después tenemos que hablar del Chacho Álvarez, que renunció cuando De la Rúa fue presidente. ¿Sí? Después tenemos a Scioli, fue vicepresidente de Néstor. Sí. Después tenemos al señor Vudú, que fue vicepresidente de Cristina. La Gabriela Michetti, que fue vicepresidente de Macri. Y ahora Cristina, que es vicepresidente de Alberto. Ninguno le llega a los talones al Pidio González. Ninguno le llega a los talones a Ramón Carrillo. En honestidad, en probidad. Esa gente la que necesita la Argentina para salir adelante. ¿El doctor Ilia? Sí, también fue un gobernante muy decente. Lo que pasa es que él fue presidente en el marco de la proscripción del peronismo, ¿cierto? Claro. Sí, sí, Pero sí. fue un hombre muy decente, ¿no? Está claro. Pero digamos, además tuvo un buen ministro de salud también que luchó en la ley de medicamentos, que Ataulfo Pérez Aznar, ahí estaba también. Ha habido un ministro muy bueno que tuvo Ilia. Pero digamos, este hombre, el Pidio González, fue vicepresidente de la República y murió vendiendo ballenita. Y Ramón Carrillo fue ministro de Salud de Perón y murió expendiendo nafta en Brasil. Digamos, esa gente, y uno habla del Pidio González y qué sé yo, conocemos a Vudú y no al Pidio González, qué sé yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Conocemos a Michetti y no al Pidio González. A mí me parece que no era ocioso ni bizantino de destinarle un par de minutos a este enorme personaje de la historia política argentina, como fue el Pidio, que aparte de haber sido vicepresidente también fue legislador, es decir, ha ocupado montones de cargos y terminó en la pobreza, pero de pobreza absoluta. ¿Se lo imaginan ustedes a Cristina, a Macri, ¿cierto? En la pobreza, a Scioli. Yo la verdad Recuerda que también al general Belgrano. sí, pero sí, también. Pero a lo que voy yo es que ¿Te puedo dar una opinión mía? El mensaje tiene que ser es que hay gente buena, ¿se entiende? Que en todos los espacios políticos hay gente que quiere hacer cosas por los demás y que no quiere enriquecerse personalmente. Yo creo en eso. Si no, el mensaje sería negativo, sería un mensaje hasta apocalíptico, ¿no? Sí. El mensaje es que hay gente buena. Y sobre todo, lo bueno sería también que la gente joven ingrese a los partidos políticos y que los oxigene, ¿no? Que les dé fuerza. Pero bueno, Irigoyen llega presidente en el segundo mandato con una edad importante, el diario de Irigoyen. Habremos todos sentido alguna vez hablar del diario de Irigoyen, es decir, que él tenía, una cosa era lo que pasaba en la calle y otra cosa era el diario que le hacían para él, ¿no? Y bueno, el tema económico, el tema del petróleo, que hemos charlado al principio de la exposición, ese golpe con olor a petróleo, hace que los militares, a la cabeza Uriburu, que dejó de ser el teniente para ser el general, y para cerrar el Congreso y gobernar con corporaciones, y él decía que el fascista era Irigoyen, y el Partido Comunista y el Partido Socialista Argentino decían que Irigoyen era comunista, que era fascista. Me explico, la verdad que Irigoyen era un líder nacional, popular,
que condujo al radicalismo como pudo, que estuvo prácticamente toda su vida luchando contra el régimen conservador, y cuando fue presidente, fíjense qué política exterior hizo, qué política social hizo, cómo adoptó los postulados de la reforma universitaria, con defectos, con errores. Sí tuvo problemas, pareciera que omití algún tema, como por ejemplo los talleres Bacena en el primer gobierno. Bacena era, no sé si sintieron ese apellido. Hoy ahí Carlos habló de Onganía, habló de Levingston, ¿no? Pero no, durante el gobierno de Onganía había un ministro que se llamaba Krieger Bacena, no sé si lo sintieron nombrar. Sí, fue ministro de Economía. Bueno, Talleres Bacena, ¿de quién le parece que eran? De los antecesores de Krieger Bacena. Sí, ¿Explico? Ahí hubo una represión policial, ¿no? En la presidencia de Irigoyen, y es uno de los tantos, digamos, los escritores opositores de Irigoyen aprovechan para poner sobre su mochila, digamos, la represión de los Talleres Bacena. Lo mismo que pasa con Quebracho en las provincias mesopotámicas y en los sucesos en la Patagonia Trágica, el libro de Bayer, que después se hace película. Tanto Quebracho como la Patagonia Rebelde, bajo la dirección de Ricardo Gulicher, son películas que las hemos visto todos, ¿no? Donde hablan de los anarquistas, ¿no? Y que hablan digamos, pasándole factura al doctor Irigoyen, cuando en realidad los gobiernos, tanto de la zona del Quebracho, como la zona de Mesopotámica, como la zona de Santa Cruz, eran conservadores. Pero bueno, la historia se olvida de la militancia de la neutralidad, de la defensa del petróleo, de la creación de YPF, de defender los postulados de la reforma universitaria, y muchos asocian a Irigoyen con la represión de los Talleres Bacena, o con los sucesos en la Mesopotamia, con el talado de Quebracho, o con la Patagonia, o con la tragedia de la Patagonia, ¿no? Que mataron a muchos inmigrantes anarquistas, ¿no? ¿Cierto? Pero en fin, a veces la política hay que aceptarla con beneficio de inventario, ¿no? No hay presidencia de 10 puntos todas. Perdón. Pero creo que el saldo también, esto es subjetivo, ¿no? Pero de mi mirada es ampliamente favorable, y yo creo que el sillón presidencial no se tendría que llamar Rivadavia, por él perdimos la provincia oriental del Uruguay. El sillón se tendría que llamar Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y la ley Sáenz Peña no se tendría que llamar ley Sáenz Peña, se tendría que llamar ley Hipólito Yrigoyen. Y le está hablando a alguien que no es del espacio del radicalismo, que es peronista. O sea, estoy hablando de un caudillo, Doctor. pero un gran hombre que está para mí, al mismo nivel de los grandes de Argentina. Y sin embargo está olvidado. Está muy olvidado Hipólito Yrigoyen. Muy olvidado. Bueno, la clase que viene vamos a charlar sobre el golpe, vamos a historiar los golpes, vamos a hablar de la acordada, vamos a hablar del fraude patriótico, ¿no? Y vamos a llegar seguramente a la revolución de junio del 43, a la creación de las juntas reguladoras que se hacen en este gobierno, la de carne, la de granos, la de vinos, y nos quedan unos minutos para poder charlar con ustedes de un temario libre, como ustedes quieran. Abrir, si querés ser moderadora de algún cuestionario o de alguna pregunta que quieran hacer los alumnos. Primero te agradezco tu presencia, y si querés moderar, no un debate, sino si hay alguna pregunta para poder contestarla, Perfecto. ya sea de esta temática o de temáticas de unidades anteriores. Si quieren, las pueden ir dejando en el chat y las voy leyendo, me van escribiendo y lo vamos haciendo de manera ordenada, ¿les parece? Creo que había una pregunta en el chat de Matías, que si querés la leo, si no, abre el micrófono y decila, Matías, como vos quieras. No sé si se me escucha bien porque anda medio mal el micrófono. ¿Se escucha bien? Bajo se escucha. Sí, ahí se Hola. escucha, pero si querés la leo, no hay problema. Yo no la encuentro, la pregunta de Matías, si No me la tengo querés problema, la digo leer. y subo el tono de voz para que escuche.
No, que tal vez, ¿cuántos políticos estarían involucrados en la política, no? Si no cobraron los sueldos que cobran, pues, y tuvieran los beneficios que tienen. O sea, ¿cuántas personas lo harían por el honor? Como Parece que ya se olvidaron de la palabra Banales como ustedes. servidores públicos o su significado verdadero. Estoy acá dando clases. Sí, ¿cuál era la pregunta de Matías? No, como le estaba comentando, que cuántos políticos estarían involucrados en la política si no cobraran los sueldos que cobran hoy y tuvieran los beneficios que tienen, ¿no? Que cuántos lo No, harían cobrar, por el honor, Matías, de me la parece patria. que el eje no pasa por ahí, porque si no podrían hacer política los que tienen plata, ¿viste? No está mal que cobren bien, el tema es que no utilicen la función pública para hacer negocios particulares, no sé si soy claro. Sí, sí, o votar leyes que por ahí van en contra de ciertos sectores. No sé, el otro día vi el recibo de sueldo de siempre digo Aníbal Fernández, no sé por qué. El recibo de sueldo de Alberto Fernández gana, no sé, pero en bolsillo creo que gana 280.000 pesos. Está bien, tiene otros beneficios, ¿no? Sin ningún tipo de duda, pero a mí me parece que no puede ganar, un presidente de la nación no puede ganar menos que un gerente de un banco, no sé si soy claro. O sea, la cosa me parece que no pasa por el sueldo, pasa por, desde mi mirada, pasa por no utilizar el cargo para hacer Por negocios cómo privados, no sé si soy claro, Laura. no hay equilibrio. Claro, lo que pasa es que hay gente que está sin trabajo, hay gente que trabaja indirectamente, un día sí y otro no. Hay gente que no tiene trabajo y ve un diputado provincial que mirá, te voy a decir una cosa, Laura, es de mi espacio político, pero me da vergüenza, ¿eh? Es de Dolores, no te voy a dar el nombre, después buscalo si querés. ¿Sabés? Le pagamos un sueldo para que haga un proyecto para que en las estaciones de servicio no le provean, para que le provean el agua gratuitamente a los viajeros. Y no le cobren el agua para servirse el mate en las estaciones de servicio. La verdad que uno ve un proyecto de esas características y dice, la verdad, te estamos pagando 500.000 pesos a un tipo que tiene, no sé, 2,5 millones por mes, no sé cuánto tiene un legislador provincial de caja para que hagan esos proyectos. O la enorme bueno, cantidad de plata que a veces podemos llegar a invertir en ministerios para que luego se lo gasten en facturas o en sándwiches de miga. No, yo entiendo lo que dicen, y tienen razón, pero para mí el eje no, para mí el eje no pasa porque un diputado gana mucho o el presidente gana poco, porque gana poco, ¿no? O que un director de YPF gane muchísimo o que un concejal de Mar del Plata gane mucho. Para mí la cosa pasa que produzcan, ¿no? Que hagan bien las cosas. Producir leyes, tiene que estar formado para la producción de leyes, tiene que realizar bien el trabajo y que tiene que haber una suerte, como dice Pedro, de compensación. No puede haber estatales que ganen de una manera y estatales que ganen de... Y que se abstengan de estar muy pegajosos con sus esposas en medio de conferencias, si sabes a lo que me Y refiero. bueno, eso hay que ser cuidadoso también, los partidos políticos tienen que ser cuidadosos. Si usted está hablando de un caso famoso de un diputado del norte, ¿no? De Salta creo que era. Sí, es vergonzoso que pasen esas cosas y que haya ese tipo de calaña, digamos, en la clase política argentina. Lo que pasa es que lamentablemente el sistema electoral, uno cuando vota legisladores, este es un año electoral, uno por ahí conoce de 35 diputados nacionales que vamos a votar, por ahí conocemos los primeros de la lista, ¿o no? O en el mejor de los casos, el que está más politizado conoce a varios más. Por ejemplo, en mi caso yo por ahí conozco, qué sé yo, el 80% de la lista y estoy empapado, digamos, en esto, pero hay gente que por ahí no conoce, no sé, al número uno y el resto, no, eso me parece que tiene que ver con una reforma política, con la transparencia institucional y me parece que hay que mejorar mucho sobre ese tema. Y luego termina con un asunto de intereses. Vos obviamente conoces a Ofelia Fernández, ¿no? ¿A quién, perdón? Ofelia Fernández. Sí, la chica de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, que fue Sí. la que hizo sí, la conozco, sí. La conozco de nombre, ¿no? De nombre. Empezó con esto a los 19 años y literalmente fue por dar golpes en los colegios, avalando por las protestas feministas y demás, pero en contra del capitalismo, mientras literalmente en fotos se la ve con,
iPhones, Apple, o sea, todo de tecnología de gama, ¿entendés? No, yo te entiendo, tampoco vamos a caerle, viste, con el peso a Ofelia, porque en realidad esta es una chica que para mí tiene mucho futuro, pero que es muy jovencita como para ser legisladora, viste. ¿Y sabes Como cuántos que asesores ella fue tiene? protagonista de una toma de colegios que es una medida extrema, que por ahí vos no la compartís, yo la veo bien, pero por otro lado me parece que yo no lo hubiera puesto nunca de legisladora con 19 años. Profe, Yo creo que es una chica que se puede llegar a preparar y que podría ser candidata, ¿por qué no? Y después lo que gana ella es lo mismo que ganan los ¿Qué demás. preparación O sea, tiene? profe, no carguemos las tintas con uno solo cuando todo el resto también gana lo mismo que ella, ¿no? Hay profe, muchos que no tienen preparación. Antes, o sea, lo que estamos estudiando es que los gobernantes, los legisladores que había en la época que estamos estudiando ahora, que vimos hoy con usted, Sí. lo hacían por ayudar, por vocación, por poner su granito de arena, digamos. Y ahora es más que nada esta chica de 19 años para figurar, Cintia Fernández, ¿sí? Que Bueno, no tiene yo la ningún verdad que conocimiento los y le quiere comprendo, figurar también. los entiendo los temas que ustedes traen acá es lo que piensa mucha gente. Creo que excede el marco del desarrollo de historia constitucional, historia del derecho argentina. Y profe, tampoco, viste, cargar las tintas sobre personas en particular tampoco es No, bueno. pero ¿Entiendes? muchos no tienen noción de lo que de a qué se van a dedicar cuando estén sentados en una banca. No Ese es un saben tema también. por qué llegan ahí. Este es un tema de derecho político que tiene que ver con la representación política, pero creo que Abril quería participar, quería decir algo. Sí, no, quería decir que hace un ratito Matías estaba con la mano levantada y para que nos escuchemos todos, por ahí sería mejor que lo pongamos en el chat o vayámoslo haciendo por orden. Bueno, dale. Pero Así podemos. pregúntenme sobre la materia y sobre la temática de evaluar, independientemente de que lo que dice Pedro y lo que dice Laura es lo que piensa mucha gente, ¿eh? O sea, Ahí, profe, pone una alumna que sí, ella considera, le voy sí. a leer exactamente lo que puso en el chat. Pone, yo considero que mucha culpa la tenemos nosotros el pueblo porque criticamos, pero no nos involucramos en la política, entonces le damos lugar a estos personajes. Está bien. Ah, acá lo estoy, Astrid, sí, lo estoy leyendo. Está bien, pero más que preguntas son afirmaciones. Coincido con lo que pone, ¿eh? Pero me parece que no, nos estamos yendo del eje que es preguntas de contenidos temáticos de las unidades que uno tiene que abordar o las precedentes. Coincido en lo que puso Astrid, pero obviamente eso, no, igual que los temas que habíamos charlado con Laura y Pedro, son temas que tienen que ver, digamos, con la representación política y con la crisis de la representación política, que es un tema de derecho político, ¿no? Profesor, Sí, ¿puedo hacer una consulta del tema de la evaluación y demás? sí, 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 Ahora tenemos mañana la unidad 20 con usted, sí, después sí. quedaría la unidad 21 y ahí terminarían las clases. Claro, la fecha del parcial después, Abril seguramente sabe cuándo va a ser. Y la modalidad La va a ser la modalidad, misma. la modalidad depende Perdón, de... Sí, decía que estaba fijada para el 24 de junio. 24 de junio. Y nos van a quedar días libres entonces, o sea, semanas sin clase, ¿eso lo utilizamos para prepararnos nosotros solos o vamos a tener clases de apoyo en esas semanas? y eso lo vamos a evaluar. Ahora yo después transmito tu inquietud, Silvia, si vos me permitís que esa pregunta te la respondamos por el campus. Sí, profesor, gracias. Yo No, para no te la puedo organizarme más que contestar hoy. nada. Lo que sí te puedo contestar es que la modalidad va a ser por multiple choice, como el primer parcial. Vamos a tener, ¿va a ser múltiple choice como el primer parcial o nos van a dar lugar para que podamos argumentar o aclarar No, algo? la modalidad, la metodología de evaluación va a ser como en el primer parcial. Ah, okay. Y después el recuperatorio, si la estadística dice que el nivel de aprobación es alto, seguramente va a ser por la oralidad.
porque Bien. son los menos. De hecho, en el recuperatorio no se presentó ningún alumno. Ah, bueno, porque a todos les fue bien en el anterior. Sí, eso es verdad, pero bueno, es un tema también No, es justo que porque eran para mí Pedro, preguntas, por ejemplo, tendría que tener mejor nota, no un 7. eran preguntas Disculpe. concisas igual, porque a veces pasa que en algunas evaluaciones te Sí. mareás mucho con la pregunta y te marullás, pero eran preguntas concisas y para contestar concretamente. Bueno, O sea, una pregunta te la contesto. La metodología de evaluación va a ser similar al primer parcial. La fecha Profe, te dijo abril, sí, 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 perdón, abril. 14 de junio, ahí está 14 de confirmado. junio. Junio. Igual yo ahora lo pongo por el grupo, así que quédense tranquilos. Claro, entonces ahí ya te está contestando la segunda pregunta, bien. Gracias. no sé con quién hablé. Silvia. Silvia, ahí ya, si es el 14, ya no queda mucha clase, ¿entendés? Profe, perdón, Sí. en el campus decía el 16 de junio el parcial. Y el Mira, 11 si abril te dice que es el 14, es el 14. pero debe Punto. ser el 14. ¿Eh? ¿Tiene horario? El horario siempre es 18:30, que es el horario natural de clase, ¿o no? ¿Es así, abril? Sí. Sí, el parcial anterior también fue a las 18:30, así que en el horario de clase. Al ser múltiple choice se habilita automáticamente y la corrección está cuando se cierra el tiempo que había para realizar el parcial. Claro, acá lo que dice Cintia es que en el campus figura 16 de junio. ¿Entendí mal, Cintia? Las, Es lo que la vi hace fecha un minuto antes de empezar. Que figuraba clase de repaso el 11 de junio y el 16 el parcial. Sí, acá lo tengo acá y yo lo imprimí. Sí. Lo entré antes de ingresar a la clase para fijarme unas cosas y figuraba Bueno, estamos a tiempo de hacer de subsanar, digamos, ¿no? Ahí abril seguramente que tiene algún contacto más fluido con las autoridades de la facultad, seguramente nos va a dar, en función de los exámenes con las otras asignaturas, ¿no? Vamos a poner la fecha Sí, exacta. ¿Está bien? exacto. Está fijado el 14 de junio por el Consejo Académico. En última instancia, si por algún motivo se tendría que llegar a correr, se ve como en el parcial anterior el hecho de que no se choque con ninguna materia. Perfecto. Quedó claro, ¿no? Sí, perfecto. Quedó claro. Bueno, Gracias. ¿alguna pregunta que tengan que hacerme, que tenga que ver con el continente o con el contenido? Mañana tenemos clase con usted, ¿no? Seguimos la misma, va a hablar Sí, del mañana, golpe. no, si Dios quiere, nos vemos, pero con la continuación. Con el golpe del 30, que inauguró un triste periodo de facto en la Argentina, la acordada de la Corte, y a ver, el pacto Roca-Runciman, el tema de las carnes. Bueno, acá me preguntaron de Federico Pinedo, así que vamos a hablar un poco de Federico Pinedo. El tema de Lisandro de la Torre. Bueno, vamos a ver algunas cosas que algún pantallazo vimos hoy. ¿Hay alguna pregunta más que hacer? Perdón, yo estoy medio esta es la 19. ¿no? Esta es la 19 y mañana la 20. Mañana la 20. Nos quedaría, según la alumna que estuve charlando, nos quedaría la 21, ¿no? Sí, 21. Sí, la 21. Profe, Sí. la bibliografía para esta unidad, ¿dónde la bajan directamente? La bibliografía general básica es el manual, el tomo del doctor Furundarena, que fue el profesor titular saliente. La bibliografía base específica se las anoto acá. Este es el texto que a mí me gusta, ¿no? Gabriel del Mazo o Moisés Levenson. También hay otro autor, Moisés Levenson. ¿Lo sintieron nombrar a Moisés Levenson? Sí. No. ¿Abril radicalismo. sentiste nombrar a Moisés Levenson? Sí, yo lo sentí nombrar, sí. Profe, ¿y esa bibliografía la va a bajar usted al campus? No, es específica, ¿viste? No es obligatoria. Si a alguien le interesa el tema del radicalismo y quiere profundizar,
Hoy hablé de Manuel Gálvez, Irigoyen, el hombre del silencio. Gabriel del Mazo se llama El radicalismo, pero son muchísimos tomos. No sé si soy claro. Otro José Luis Busaniche, otro Emilio Ravignani, que fueron diputados nacionales del radicalismo en la época de Perón. Yo le anoto autores y ustedes después, al que le interese, lo puede leer. Sí, perfecto, profe, si los puede, anótelo. Porque siempre hay algún alumno que le interesa el tema, en este caso el tema del radicalismo. Chicos, si quieren ahora se los mando al grupo de WhatsApp, así todos los tienen a mano, los que vinieron y los que no a la clase. Ah, dale, pasalo por ahí porque ahí queda mucho más. Uno lo consulta. Bien. Perfecto. Independientemente de la bibliografía general básica, ahí les anoté ya algunos autores muy específicos. ¿Está bien? ¿Le puedo hacer una pregunta nada que ver con esto? Bueno. Usted dijo que participaba políticamente y simpatizaba con el peronismo. Ese libro, si no me acuerdo el autor, de Perón, ¿cómo puede ser? No te escucho, Carlos. Ese libro sobre una biografía del peronismo de Perón. De Pavón Pereira. Enrique Pavón Pereira. Hay uno que es escrito del exterior, no me acuerdo el nombre. Mañana lo voy a recordar porque lo tengo por ahí. Bueno, mañana cuando terminamos la clase, sí, me volvéis a decir. Bueno, les agradezco a todos ustedes la participación y en particular a Abril, gracias por haber asistido. Gracias, profesor. No, de nada, gracias a usted, doctor. Gracias, Bueno, el chicos. que lee esa bibliografía básica es un genio. El que lee los tomos de Gabriel del Mazo es un genio, tiene un máster en radicalismo. Y Moisés Levenson es un autor excelente. Murió muy joven, era de Junín. Fue diputado nacional constituyente del radicalismo y muy amigo de Evita. Manuel Gálvez era un autor nacionalista que no era radical, y José Luis Busaniche y Emilio Ravignani fueron diputados nacionales del radicalismo y excelentes profesores de historia los dos. Excelentes los dos, pero excelentes. Pero bueno, eso es bibliografía específica, Laura. Es una bibliografía muy específica. Es para leer. Y ustedes por ahí tienen poco tiempo. Yo no conozco los tiempos de ustedes. Estamos con poco tiempo porque son épocas de parciales. Bueno, lean Pero entonces por ahí es el texto interesante del para doctor leerlo. Arena, En el que habla verano, sobre para leerlo en el radicalismo. verano. Para leerlo en el verano, justo iba a decir. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Chao, gracias, Muchas gracias. profesor. Muy atento. Hasta luego. Chao.